si bien es cierto, las escribanas y la abogada hablaron sobre publicidad inmobiliaria y lo enfocaron desde el punto de vista de la ley 17.801, hay una segunda pata de esto que es la ley 26.209 de catastro, ley nacional de catastro, y un tema fundamental dentro de esa ley que hace al concepto de la seguridad jurídica. Vamos a ver en el desarrollo del tema cómo impacta directamente en el concepto de la seguridad jurídica. Y bueno, sobre esto es lo que vamos a disertar. En los últimos 15 años se produjo un movimiento sísmico en lo que tiene que ver con la publicidad registral. La aparición de la ley 26.209 allá por fin del año 2006 y la reforma del Código Civil seguramente han movido los órdenes establecidos, fundamentalmente en materia de catastro y del registro de la propiedad, porque seguramente la aplicación de esta ley va a costar una tarea importante a los organismos catastrales de entender el concepto de la ley, lo nuevo que trae la ley y la adaptación a ese sistema conjunto que hoy es la publicidad registral inmobiliaria y que involucra a dos organismos importantes como son catastro y el registro de la propiedad. Para dar comienzo a la charla, me voy a referir a una conclusión del 19º Congreso Nacional e Internacional de Derecho Registral. Uno de los temas que se trató en ese congreso fue registro de la propiedad inmueble y catastro territorial, y la conclusión, una de las conclusiones de ese congreso fue esta: en el sistema de publicidad de derechos reales argentino, ejemplo en el mundo entero. Y bueno, esto, que sea el sistema de publicidad registral argentino ejemplo en el mundo entero, nos trae seguramente una reflexión. ¿Por qué ejemplo en el mundo entero este sistema? Y ahí vamos a apuntar, a mostrar por qué es un ejemplo, porque el fin último es producir lo que la publicidad, o a lo que la publicidad apunta, que es la seguridad jurídica. Y vamos a ver cómo todos estos actores que después se desarrollan más abajo de esa conclusión, unidos entre sí, el final del producto de eso es seguramente a lo que apuntamos y que es la seguridad jurídica. Para empezar la charla, me voy a referir a conceptos que ellos también ya se refirieron, pero que es necesario que los afirmemos a esos conceptos, porque a partir de esto nace a dónde va la publicidad inmobiliaria. En sentido amplio, publicidad significa es una actividad dirigida a difundir y hacer notorio un acontecimiento. Amplio la definición esa. Si nos acotamos más, en sentido más restringido, es una actividad dirigida a hacer conocer un hecho, una situación o una relación jurídica. ¿Qué finalidad persigue esto? La cognoscibilidad general. Esta palabra cognoscibilidad es una palabra que hay que analizarla. Es distinto cognoscibilidad que conocer. Conocer es una actividad intelectiva individual. Yo, porque conozco que este puntero es de esta forma. Bueno, la cognoscibilidad es algo que va a hacer que en algún lugar yo pueda mostrar algo de esto y que en ese lugar pueda asistir cualquiera de ustedes para tomar conocimiento que esto es como es esto. Ya vamos a ver cómo eso se refleja a través de ese inmueble que está allá en el terreno, que luego se lo lleva a un plano, que luego se lo lleva a catastro, y luego cualquier persona en el organismo catastral puede ir, observar y ver qué características tiene ese inmueble que está en el terreno, que luego fue volcado en ese plano. Eso es cognoscibilidad, posibilidad de conocer. ¿Qué hace la publicidad registral? Es eso, permite a cualquiera de los actores que participan
sobre lo que tiene que ver con la propiedad inmueble, la posibilidad de conocer qué ocurre con ese inmueble, tanto en el aspecto físico de ese inmueble como en el aspecto jurídico de ese inmueble, el físico en el organismo catastral, el jurídico en el registro de la propiedad. Cuando la publicidad se refiere a derechos reales, es una actividad dirigida a hacer conocer una situación jurídica real y tiene por finalidad primordial la seguridad jurídica y la protección del crédito. Cuando la publicidad se refiere a los inmuebles, porque objeto de los derechos reales no tan solo se dan con respecto a los inmuebles, sino que objeto de los derechos reales pueden ser otros, por ejemplo un auto. Acá nos vamos a referir a la publicidad inmobiliaria sobre inmuebles, porque una es de una forma y otra es de otra. La publicidad inmobiliaria es una actividad también dirigida a hacer conocer una situación jurídica real y tiene por finalidad primordial la protección del crédito y la seguridad jurídica. Ese es el concepto general al que vamos. Para cumplir los fines, la publicidad debe, en primer lugar, satisfacer el interés público en conocer el estado físico y jurídico de la propiedad, satisfacer el interés particular de los propietarios y terceros en disponer de seguridad jurídica en el tráfico y promover el saneamiento y convalidación de los títulos. Esta última parte, desde el punto de vista de la agrimensura, es algo muy importante. La verificación me permite luego promover el saneamiento y convalidación de los títulos. Ya lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Los sistemas registrales, ¿por qué voy a esto? Porque la República Argentina, ¿por qué voy a hablar de los sistemas registrales? Porque la República Argentina pasó por todos los sistemas registrales cuando se refiere a la publicidad inmobiliaria. Si bien Vélez Arfield nos negó en el Código Civil, no hubo ni registro de la propiedad ni catastro, entrar en un sistema de publicidad registral costó 100 años después para que nazca la reforma del Código, la Ley 17.801. En los sistemas registrales, los actos traslativos de bienes inmuebles se enlazan con los registros inmobiliarios, que son de dos tipos. Los que publicitan la realidad jurídica por un lado, que son los registros de la propiedad, y los que publicitan la realidad física en relación a los títulos jurídicos, que son los catastros territoriales. A los sistemas registrales los podemos dividir de dos formas. Los no registrales, que es lo que existían antes de la reforma del Código, y los registrales, los que comienzan a aparecer después de la reforma del Código y del artículo 2505. ¿Cuáles son los no registrales o fácticos? La publicidad se produce por medio de la tradición. Y acá apareció la tradición más un magistrado. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿De dónde sacamos el sistema? Bueno, Vélez Arfield adoptó para la República Argentina el sistema del título y modo. Siendo el modo, en la primera parte del Código Civil adoptado por Vélez Arfield, un sistema que acreditaba la publicidad y la tradición de la cosa. La tradición cumplía esos dos objetivos. Y vamos a ver con claridad cómo, con la nueva ley 26.209, volvemos a ese sistema con respecto a la tradición. Ya vamos a ver cuando juntemos los dos conceptos, tradición y verificación. En la vieja Roma, la tradición, aquella tradición que toma Vélez Arfield como modo de publicidad y constitución de los derechos, se realizaba de esta forma: la entrega efectiva de la cosa más un magistrado, un integrante del Poder Judicial, que se llegaba al lugar de la cosa en que se iba a transmitir, y él, conjuntamente con transmitente y adquirente, observaban el estado de posesión de la cosa. Acá se nota la necesaria participación del Estado en la transmisión de las cosas. Y en este caso se daba a través del Poder Judicial. Con el tiempo se fue degradando eso, y luego pasó a que la tradición era la tradición más un agente de la administración, en aquella época de la Roma. Es como que adquirente y transmitente iban al organismo catastral, este le facilitaba un funcionario de la administración pública, y ese agente llegaba al lugar y
a través de los conocimientos de medición y de lectura del título y del estado de ocupación, constataba el estado de ocupación del inmueble. La tradición se fue degradando a tal fin que quedó la tradición sola, la entrega efectiva de la cosa, la entrega de la llave, como comúnmente lo conocemos, y ese es el sistema que perduró en la República Argentina hasta la reforma del Código en el año 1968. En este sistema, los no registrales, no había ningún tipo de conexión entre catastro y registro. ¿Y por qué digo no había ningún tipo de conexión entre catastro y registro? Porque todos sabemos que antes de la reforma del Código ya existían registros a la propiedad y catastro. Y Bielsa dijo alguna vez que era una feliz anomalía constitucional el que haya estos registros, porque no estaban amparados por la ley de fondo. Y no había ningún tipo de conexión, los catastros ponían número de padrón, y bien como decían ellas, los registros a la propiedad inscribían los títulos siguiendo al titular como cabeza de ese derecho, y así hay una pila, hoy pilas de libros de tomo y folio, en donde se anota ese tipo de inscripción. Yo, como digo, la ley 17.801 fue la primera ley que tiene el concepto de la despapelización del Estado. Semejante cantidad de información, en semejante cantidad de libros, hoy día queda resumida a una ficha en donde están anotadas todas las transferencias, una por una y en ese orden. Y los sistemas registrales, en donde la publicidad es declarativa, producen oponibilidad de terceros, y lo de publicidad constitutiva, que constituye derecho, la publicidad constituye derecho. En la publicidad declarativa se dividen en dos: la declarativa relativa, que es anterior al año 1968, y no hay ningún tipo de relación entre los catastros y los registros de la propiedad, y la posterior, la declarativa absoluta, posterior al año 68, debe haber plena relación entre los registros de catastro y los registros de la propiedad inmueble. La publicidad constitutiva, entonces, son los que la inscripción tiene un efecto constitutivo de derecho, y el ejemplo del sistema Torrens, el sistema automotor al que se habían referido ellas hace un rato, el de los autos, en el que el objeto de los derechos reales tiene una única identificación, que es el número de chapa de ese auto. Un BQQ 132 es un Polo del año 1988 que tiene tales características. Todo esto se va a ir juntando para que veamos cómo ese objeto de los derechos reales, que luego va a formar parte del sistema de publicidad inmobiliario, vaya a tener que estar perfectamente determinado para cumplir el objetivo de lo que es la publicidad inmobiliaria con respecto al objeto de los derechos. Para ir entrando en el tema, fundamentalmente en el tema de eso, de la identificación del objeto de los derechos reales para poder producir su publicidad en el organismo correspondiente, vamos a ver el objeto de los derechos reales, el inmueble. ¿Qué característica debe tener ese objeto primero para ser un inmueble? El nuevo Código Civil, en el artículo 2, dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Acá hay algo fundamental. Vamos a ver cómo, de un modo u otro, toda la normativa, las definiciones se van poniendo en orden para que una palabra sea la que se mueve en todo el sistema y tiene el mismo significado en todo ese sistema. Vamos a ir por la definición de los derechos reales para empezar a ver cómo la palabra esa me va a llevar a ese tema que es el que vamos a desarrollar en toda esta materia. Si bien es cierto, cuando Vélez Arfield redactó el código no produjo una definición propia de los derechos reales, él adhirió a una definición de Demolón, que esa definición decía: el derecho real es el que crea entre la persona y la cosa una relación directa e inmediata. Solo había dos elementos: la cosa y el titular de la cosa y la relación que produce, faltando un tercero, que es la sociedad que debe respetarla.
Esto es lo que conocemos, la definición en la doctrina no clásica, y en la doctrina clásica el derecho real es el derecho patrimonial que otorga a su titular una potestad exclusiva e inmediata sobre un bien actual y determinado. Y comienza a aparecer una palabra que vamos a ver que transita toda la normativa teniendo el mismo significado, bien actual y determinado. El objeto de los derechos reales, a partir de esta definición, para que se constituya ese derecho, debe estar determinado. Y vamos a ver qué significa que el objeto sea determinado. Esta definición es de Alberto Molinario, es más o menos de los años contemporánea con la reforma del Código, y vamos a ir a otra definición de Allende, que dice: el derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustanciales de orden jurídico, de orden público, establecen entre una persona y una cosa, otra vez, una cosa determinada. La palabra determinada comienza a ser una constante dentro de las definiciones del derecho real. Una cosa determinada, una relación inmediata que previa publicidad, y acá aparece otro concepto en las definiciones de derecho real, la publicidad, cosa que en la definición que tomó Vélez Sarsfield no estaba la palabra publicidad, solo hablaba de la relación patrimonial que existe entre la cosa y ese titular de esa cosa. ¿Qué característica debe tener el objeto ese que debe ser determinado para poder ser un objeto de derecho real y en este caso ser un inmueble? ¿Cómo nos vamos a ir centrando en cómo debe ser el objeto de los derechos reales? Si bien es cierto, la cosa de los derechos reales, el objeto, tiene un aspecto externo que está establecido por la conducta debida, y esta surge de las leyes y no necesitan publicidad para ser exigible. Artículos 4, 5 y 8, por ejemplo, del nuevo Código Civil, en donde dice que las leyes comienzan a estar vigentes una vez que han sido publicitadas. Entonces, este es el aspecto externo. Nadie puede discutir que cuando una norma sale, cuando aparece un derecho real, todos los debemos respetar, pero el objeto de los derechos reales también tiene un aspecto interno. El aspecto interno es desde el punto de vista patrimonial y es el beneficio que el sujeto puede obtener de ella, de ese objeto, en el cual y con el cual el sujeto puede desarrollar la conducta que le permitan las leyes, sin intervención de tercero y aún a pesar de tercero. Entonces, el objetivo fundamental para que un derecho real tenga plena vigencia y sea, como dice, de contenido público, es decir, erga omnes, es decir, respetado por todos, debe cumplir con estas condiciones en primer lugar. Ahora, ¿qué otras condiciones debe cumplir el objeto de los derechos reales, ese que lo denominamos inmueble, y que vamos a ver ahí cómo comenzamos a intervenir nosotros y fundamentalmente los agrimensores? El objeto del derecho real, el inmueble, debe en primer lugar ser material. Es decir, ser un objeto que permita que alguien ejerza sobre él un poder jurídico. Ya vamos a ver luego el glosario, cómo ese poder jurídico dice que yo sobre él puede ejercer ese poder. Generalmente ese poder jurídico se lo ejerce por la posesión. Primera condición que debe cumplir el objeto de los derechos reales, ser material. En segundo lugar, estar en el comercio, artículos 15 y 16 del Código Civil. Porque si bien es cierto, ellas hablaban de los objetos que son inscribibles en los registros, hay objetos que tienen la característica de un inmueble, pero no son inmuebles. Por ejemplo, una plaza, una cosa que está en el dominio público. ¿Y qué condición tienen las cosas del dominio público? Que son imprescriptibles e inalienables. ¿Qué significa inalienable? Que no se pueden vender. ¿Y por qué no se pueden vender? Porque no tienen valor. Es decir, entonces el objeto de los derechos reales debe cumplir con la condición de estar en el comercio, porque si no está en el comercio, necesariamente o seguramente ese objeto será del dominio público. ¿Qué otra condición debe tener? Tener existencia actual. Yo, para ejercer un poder de hecho, un poder físico, un poder jurídico de la cosa, debe ese objeto existir hoy, no puede ser un objeto ideal. Para que el derecho real exista,
para que el derecho real se concrete, el objeto debe existir hoy. Y generalmente, ¿cómo se logra que el objeto exista hoy? Un inmueble más grande se lo divide y ese pedacito luego puede ser escriturado para que aparezca sobre él un nuevo derecho real. Debe existir hoy ese objeto. ¿Qué otra condición debe cumplir? Como todas las definiciones de derecho real, debe estar determinado. Artículo 1912, ya vamos a ver cómo, para ejercer la posesión, uno puede ejercer la posesión sobre un objeto determinado, si no, no puede ejercer la posesión. ¿Y cómo se determina un objeto? Y un objeto se lo determina midiéndolo, midiendo distancia, midiéndole ángulo, calculándole la superficie, y ahí el objeto está determinado. Pudimos decir que esto tiene esta forma, lo medimos, etc., pero esto es movible. El objeto de los derechos reales tiene la característica que, a la vez de ser determinado, debe estar ubicado, porque el derecho real de dominio tiene una y solo una ubicación sobre la corteza terrestre. ¿Y cómo la vamos a determinar a esa única ubicación sobre la corteza terrestre? Antes, cuando no era exigible que ese objeto surgiese de un plano, y bueno, la modalidad de descripción de los objetos llevó a que el genio de quienes intentaban describir un inmueble y lo ubiquen en un determinado lugar, utilizaron la forma de colocarle los linderos. Entonces nosotros, poniéndole los linderos a ese objeto, lo que tratábamos era de ubicarlo en el único lugar que tenía la corteza terrestre. Y bien, el maestro Llovera decía que, si bien es cierto, cuando uno redacta un derecho real, ese derecho real permanece de la forma en que nació y hasta que se transfiera sigue de la misma forma, el maestro Llovera decía que los linderos quedaron petrificados en el tiempo. ¿Y cuántas veces ustedes habrán visto una escritura de dominio que dice que al este linda Juan Pérez, y luego cuando uno va al terreno y golpea la puerta del lindero dice, acá debe vivir Juan Pérez? No, Juan Pérez ni existe ahí. Juan Pérez existió cuando el derecho real nació por primera vez hace tal vez 100 años. Y la imposibilidad de modificar el contenido de la descripción literal del derecho real hizo que, como decía Llovera, el lindero haya quedado petrificado. Bueno, otra de las formas de intentar resolver el problema de la única ubicación que tiene el objeto sobre la corteza terrestre fue la de justamente poner la distancia a la esquina, la que hablaban ellas. Y bueno, la distancia a la esquina es algo que intentó ubicar un objeto. Claro, pero sin sistemas catastrales que me lleven a identificar cuál era la manzana en donde se encontraba ese objeto, también fue relativo. Esa distancia a la esquina era relativa porque ustedes recuerden cuando leen un título dice que es un inmueble de 10 por 30, que tiene los linderos por nombre y que dista la esquina 30 metros, pero no la nombra la calle de la esquina que dicta 30 metros. Entonces, sí, bueno, puede estar en cualquier manzana. Bueno, la ley nuestra, la ley 26.209, resolvió esto con unas palabritas que hoy día se llama georreferenciación. Hay un sistema global de coordenadas mundial que me permiten a mí, a través de un aparatito, marcar un puntito ahí que es inamovible en el tiempo. Ahí le contaba a Norberto que hice un escrito sobre la coordenada jurídica. Esta coordenada, que puede ser la que identifique el punto 1 en un sistema global llevado a la escritura, esa coordenada defina, valga la redundancia, definitivamente la única ubicación que tiene ese objeto sobre la corteza terrestre. ¿Y con qué elementos se puede determinar todo esto? Que el objeto sea material, que esté en el comercio, que tenga existencia actual, que esté determinado, que esté ubicado, con la mensura. No hay otra forma de determinar todos esos elementos de la parcela con la mensura. Y si bien es cierto, bueno, acá tengo el glosario de los artículos a los que se refería cada uno de ellos. El 1922 dice, adquisición de poder. Para adquirir una relación de poder sobre una cosa, esta debe ser
establecerse voluntariamente el poder sobre una cosa. Y dice, por medio de un contacto con la cosa. Por eso la cosa debe ser material. Para yo tener un contacto con la cosa debe ser material. El artículo 1912 dice la cosa, el objeto de la posesión es la cosa determinada. Otra vez la palabrita esta que transita por todas las leyes y que se refiere a una cosa, lo que vimos en la plaquita anterior. El artículo 15 dice, titulares de derechos, las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes, y acá abajo habla sobre bienes susceptibles de valor económico. Hay que la cosa, para que sea cosa de un objeto real de derecho, un objeto de los derechos reales, la cosa debe estar en el comercio. Ahora bien, vamos a interrelacionarla. Ahora, de este inmueble es el que habló la ley 17.801. Cuando la ley 17.801 en el artículo 10 dijo los inmuebles respecto a los cuales deben inscribirse o anotarse los documentos a que se refiere el artículo 2 serán previamente matriculados, se refirió a ese inmueble. ¿Y cómo debía determinarse ese inmueble que iba a ser objeto de una matriculación? Debía estar determinado, porque ya vamos a ver una cosa, y es una práctica que se tomó en los registros de la propiedad al fin de individualizar los inmuebles a partir de la expresión del artículo 12, que llevó a que haya una inconsistencia en esa certificación de decir este es el inmueble. Y vamos a ver por qué. El artículo 11 dijo la matriculación se efectuará destinando a cada inmueble. ¿Cuál inmueble? El inmueble determinado ese. Y el artículo 12 dijo, aquí aparece el principio de especialidad, el artículo 12 dice, el asiento, se redactará sobre la base de breves notas que indicarán la ubicación y descripción del inmueble, sus medidas, superficie, lindero y cuánta especificación resulte necesaria para su completa individualización. Y ahora ustedes me dirán, y aparecieron 3 o 4 palabras siguiendo ese artículo que dice, además, cuando exista, se tomará razón de su nomenclatura catastral y se identificará el plano de mensura. Además, cuando exista, medio lo invalidaba al sistema, porque en el año 1968, creo que todas las provincias de la República Argentina tenían catastro. No había ninguna provincia que no tenga catastro para aquella época. En aquella época, todos los inmuebles de la República Argentina, de un modo u otro, tenían una nomenclatura catastral. Bueno, acá es como que cuando redactaron la ley, catastro no existía, y ahí es que nosotros hablamos de la conexión que debe haber entre catastro y registro de la propiedad, porque siempre se refirió en sentido potencial. Además, cuando exista, se tomará razón del plano de mensura. Entonces, ahora analicemos. ¿Cómo podíamos individualizar el objeto? ¿Cómo podíamos individualizar perfectamente el objeto que iba a ser la cabeza de ese nuevo sistema de matriculación de inmuebles que era el sistema de folio real? ¿De dónde creía que íbamos nosotros a sacar los elementos para individualizarlo perfectamente? Si no hay plano de mensura, si no tiene nomenclatura catastral, ¿de dónde? De la descripción del título. El inmueble que iba a abrir el folio real conforme a lo que dice esta parte del artículo 12 de la ley 17.801 nos llevaba a comprender que para individualizar perfectamente el inmueble los datos los debíamos sacar del título. Ahora le digo yo a ustedes, a todos, seguramente en La Pampa, y si son de otra provincia, en otra provincia, los títulos, las descripciones literales a los títulos, en algunas veces son entendibles, pero otras veces son, como siempre me gusta decir, verdaderas entelequias. Les cuento un ejemplo. En Catamarca hay un título que dice 10 metros de frente por 20 de fondo, por 11 de contrafrente, por 100 metros en el otro costado. ¿Está bien? Y no es un error, está puesto en el título y uno hace el estudio del título para atrás y nació así. Tal vez la que escribió mal, pero el derecho real nació
10 por 20 por 11 por 100. Entonces usted dígame, ¿cómo puedo individualizar un objeto que tiene esa característica? Es imposible. Ni si ponga las tres distancias, una alineada con la otra, me dan los 100 metros para poder cerrar un polígono. Ese polígono no existe. Entonces no puedo individualizar un objeto. Entonces, en un sistema nuevo que pretendía justamente eso, que el asiento, el elemento que se tome como referencia para la individualización sea el inmueble, y sobre él crear el folio, de ese inmueble es imposible crear un folio, porque el inmueble no existe como tal. ¿Y cuántas veces habrán visto ustedes títulos que suponen superficie, más o menos 300 metros cuadrados, o tienen medida y no tienen superficie, o solo tienen lindero? Entonces, ¿cómo puedo cumplir con la primera palabra, la ubicación y descripción del inmueble, sus medidas, superficie y lindero? Nada de eso. Hay títulos que no tienen eso. Y fundamentalmente, la República Argentina tiene dos tipos de constitución de los derechos reales conforme haya provincias viejas o provincias nuevas. En las provincias viejas, los títulos a la propiedad no nacieron de plano. En otras provincias más nuevas, los títulos nacieron de plano, pero en provincias nuestra, como la mía, que es una provincia vieja, los títulos no nacieron de plano. Entonces son más o menos lo que se interpretaba que podía ser aquel inmueble en aquella época. Entonces, esto le criticamos los agrimensores en aquella época a la ley 17.801. Si se cambiaba el sistema, si se iba a un sistema en el que se pretendía que la cosa sea perfectamente individualizada, ¿por qué razón? Acá trascendimos materia catastral, porque en este artículo trascendimos materia catastral, comenzamos a hablar de elementos que hacen al organismo catastral y no impulsamos que haya una ley de catastro que apuntale esta norma. Bueno, todos los registralistas, todos los que en aquella época tenían que ver con los registros de la propiedad, mostraron esto. Hace falta una ley de catastro. A la ley 17.801 le hace falta una ley de catastro para que sí el sistema sea, como hablamos, uno de los sistemas más perfectos de la publicidad inmobiliaria. Y bueno, por suerte hubo una ley de catastro. Muy poquito después, en el año 1973, nace la ley de catastro 20.440. Y ahí veía yo una fecha que ponían ellos cuando ponían el artículo 11, y ahí ponían Madrid 1974. ¿Qué pasó en Madrid en 1974? Hubo un Congreso Internacional de Derecho Registral, está bien la que lo puso a la fecha esa. ¿Y qué se declaró en aquella época en ese Congreso Internacional de Derecho Registral? Que Argentina tenía uno de los mejores sistemas del mundo de publicidad inmobiliaria. Claro, pero era la conjunción de la ley 17.801 y la ley 2440. Ese era el mejor sistema, necesariamente, porque si bien es cierto, la ley 17.801 es un sistema perfecto de publicidad inmobiliaria y que persigue el principio fundamental de especialidad, identificando en forma perfecta al titular del inmueble, al titular del derecho, perdón, y la causa que relaciona a ese titular con el objeto, pero cuando habló del objeto, y se refirió, como lo dijo el artículo 12, con un montón de incongruencia. Entonces, para que el sistema sea bueno, para que cuando nosotros definimos, al principio empiezo con una definición de derecho real. ¿Por qué empiezo con una definición de derecho real? Porque la sociedad, que es el tercero, que es el sujeto pasivo de la relación, debe, para que la publicidad sea perfecta, debe saber con perfecta claridad quién es el titular de derecho, cuál es la causa que une a ese titular de derecho y fundamentalmente debe conocer el objeto de los derechos, que es el tercer elemento del derecho real. Y la ley 17.801 dejaba un vacío con respecto a conocer en forma perfecta el objeto de los derechos reales. Lo resolvió la ley 20.440.
Pero claro, hubo un montón de circunstancias que hicieron que en el año 1980 la ley 20.440 quedase suspendida a partir del artículo quinto en realidad. Todo lo que se hablaba de determinación del estado parcelario, verificación del estado parcelario, había quedado desechada y otra vez volvíamos a un sistema que solo le interesaba conocer con perfecta claridad al titular y la causa, y del objeto nada. Nos costó muchísimo tiempo, y nos costó hasta el año 2006, volver a tener un sistema que es el que hablamos, el que pregonamos, el mejor sistema de publicidad, porque se unen los tres elementos de los derechos reales. El principio de especialidad queda perfectamente establecido cuando conozco en forma perfecta al titular de los derechos, la causa que une al titular y lo conozco al objeto. Y claro, acá está el artículo 13, que también ellos lo pusieron en el artículo 13. Y el artículo 13 parece que le pegaba un golpe de cachetazo a quienes han hecho la ley, porque si bien es cierto, en un lado desconocían que el objeto debía determinarse por mensura, que solo se podía sacar de la descripción del literal del título, pero hablaba que cuando el objeto debía dividirse o debía unirse, necesariamente debía hacerse por plano de mensura. Bueno, antes de 1968, la unión de objetos se hacía sin plano de mensura. Como ella lo decía hace un rato, se hacían por anotaciones marginales. Por ejemplo, de un objeto más grande, sacarle un pedazo se hacía por anotación marginal, sin saber cuánto era lo que quedaba ni cuánto era lo que se le sacaba. Bueno, a partir del año 1968 y el artículo 13, eso no puede existir más, porque una vez que se divide un inmueble había que hacerle la mensura y dividirlo, o cuando se quería unir dos inmuebles había que mensurarlo a los dos y de ahí aparezca ese nuevo objeto que iba a ser tenido en cuenta por ese folio real para que se cumpla perfectamente con el principio de especialidad. Folio real y mensura. Vamos a unir estos dos conceptos que, como vimos, estaban reñidos con la descripción del artículo 12. El maestro Juan Manuel Castañino, ahí no dice quién es un profesional del aire y mensura que escribió mucho sobre estos temas, uno de los redactores de la ley 20.440, la ley de catastro, por este tema él peleó mucho y tenía conceptos al respecto. Dice, el objeto inmueble de los derechos reales definido en la descripción literal obrante en el título es un objeto ideal. Y realmente es un objeto ideal, porque ustedes recuerden cuando yo le dije, en Catamarca hay un inmueble que según título dice 10 por 20 por 11 por 100. ¿Qué están tratando de hacer ustedes? Imaginándose cómo es el objeto. Solo está en la mente de ustedes, porque allá en el terreno ese objeto no existe. La descripción literal redacta un objeto ideal que uno solo lo puede imaginar, que está en la mente de uno. Y decía, de características jurídicas geométricas con espacialidad territorial. Sí, tiene espacialidad en la tierra, geométrica y jurídica, porque realmente nace un derecho a partir de esa descripción literal. Si juntamos esto con la ley 26.209, el artículo cuarto de la ley vino a resolver este concepto. ¿Qué dice el artículo cuarto de la ley 26.209? A los efectos de esta ley, denomínase parcela la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, etcétera, cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. ¿Qué concepto puso la Ley Nacional de Catastro en el artículo cuarto? El inmueble ese descrito en ese título es esa cosa que está allá en el terreno. Mientras no haga algo o no haya una norma que diga que eso hay que representarlo, como no había antes de la ley 26.209, el objeto solo era esa cosa que estaba allá.
en el terreno. ¿Por qué hablamos de cognoscibilidad? ¿Por qué hablamos de que los sistemas de publicidad lo que intentan hacer es cognoscibilidad? ¿Cómo puedo hacer que aquella cosa que está allá en el terreno esté en algún lugar y todos nosotros, si tenemos la voluntad de saber cómo es aquella cosa que está en el terreno, podamos concurrir a un lugar que no sea allá en el terreno y poder observar qué características que tiene esa cosa? Y con un plano de mesura. La respuesta es esa. La representación de esa cosa inmueble que está allá se produce en un plano de mensura. Y para que ese plano de mensura tenga validez debe estar registrado en el organismo correspondiente, que fijará las pautas de cómo debo presentar ese plano para que ese plano sea registrable. Eso dice el artículo 4. Trató de resolver eso, el objeto ideal. Ahora, ese objeto ideal, a partir de la ley 26.209, que figura en la descripción literal de un título, yo lo puedo tener en un organismo específico para que cualquiera que quiera conocer qué ocurre con ese objeto, se dirige a ese organismo y pueda verlo. Ahora, ¿cómo va a impactar eso entre los que participan? Y va a impactar de un montón de formas y ya lo vamos a ver. ¿Qué más definió la ley? Definió cuáles son los elementos esenciales de la parcela, es decir, los elementos que de aquel objeto que está allá en el terreno yo debo volcar en este plano que luego se va a registrar en el organismo catastral y del que todos nosotros cuando queramos, yendo ahí, vamos a poder saber qué ocurre con él. Dijo, los elementos esenciales son estos: la ubicación georreferenciada, acá aparece la palabra y está incorporada en la ley, los límites, las medidas lineales y angulares. ¿A qué le suena esto? A la descripción que tenía el artículo 12. Por eso decimos, cuando se redactó la ley 17.801, se metió en materia catastral, porque esto es exclusivamente materia catastral. ¿De dónde van a salir aquellos elementos que decía la ley 17.801? Necesariamente de un plano de mensura, porque aquellos elementos están mostrados acá. Aparte se puso otro elemento como la evaluación fiscal y sus linderos, parecen los linderos, como elementos para determinar la única ubicación que tiene el objeto y sus características. Esto es lo que debemos entender fundamentalmente. Ahora, el artículo 6 dice, la determinación del estado parcelario se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistente en actos de mensura. Y esto es lo fundamental. Como dijimos cuando comenzamos a ver las características que debía tener el objeto, para poder ese objeto ser determinado con forma precisa, debemos ir a un acto de mensura, necesariamente. Claro, pero la ley fue más allá. Porque si bien es cierto hoy día, la apertura del folio en muchas provincias se hace sin plano de mensura, sigue haciéndose sin plano de mensura, la transmisión de los derechos reales se hace sin expedición de certificado catastral. En el sistema de publicidad inmobiliaria, si el inmueble no está determinado por mensura, ¿qué publicitamos? Publicitamos una ficción del inmueble, porque publicitamos lo que dice la descripción literal. El certificado catastral es el que va a venir a producir el complemento. Ya va a hablar Norberto del certificado catastral y las bondades que tiene. Pero para que ello ocurra, el objeto debe ser determinado. ¿Y cómo vamos a determinar ese objeto? Necesariamente a través de un acto de mensura. Ya lo vimos allá en la parte básica, en el primer grado de la determinación de un objeto, cuando mostramos la plaquita y todos los elementos que debe tener. Bueno, ahora crecimos, estamos en la secundaria y vemos que debe ser por un acto de mensura, ejecutado y autorizado por un profesional con incumbencia en la agrimensura. Ahora vamos a unir dos elementos. Hasta la hora nos estamos situando en el sistema y la Ley Nacional de Catastro trajo otro elemento fundamental que le da una importancia primordial al sistema que adoptó Vélez Sarsfield para la República Argentina. Ahora sí podemos decir, como está enunciado en el 1892, título y modo suficientes son las formas en las cuales se va a poder transferir un derecho real, utilizando el modo como la tradición. Y acá vamos a unir los dos conceptos, vamos a unir el concepto de tradición y verificación. Tradición puesta en el Código Civil, verificación puesta en la Ley 26.209. Vamos a entender qué es la verificación.
El artículo 1924 del Código Civil dice, tradición. Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Y ahí dice clarito, debe consistir en la realización de actos materiales, de por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa. Los que no se suplen, bueno, esta última parte la dejo para explicarla después. Entendamos el concepto. ¿Qué es la tradición y la entrega de la cosa? ¿Cómo se da generalmente la tradición? ¿Y cómo la conocemos? Los que estudiamos de esto, ¿cómo nos enseñaron? Es la entrega de las llaves, nos decían. Hay tradición cuando le entrego la llave, lo llevo al hombre adentro y le muestro, mire, este es el inmueble. Es el acto material. ¿Ustedes creen que con ese acto material yo puedo cumplir con el concepto primario de la tradición? Es decir, entregarle la posesión de lo que dice ese título que él adquiere en ese acto de compraventa. A ver, supongamos que adquirente y transmitente tienen un grado de razonamiento más importante y se llevan una cinta. El inmueble es 10 por 30, se llevan una cinta para saber si la descripción literal es coincidente con la posesión que tiene en el terreno. Bueno, miden los 10 metros y cuando les toca medir los 30 metros de fondo resulta que está construido de pared a pared y hasta la mitad. Y tienen que empezar a pasar por pieza, medir el ancho de la pared, medir la otra pieza y se les comienza a complicar. Pero de todo modo, como es de una geometría simple, y medir 10 por 30 por ahí les resulte fácil haciendo la suma de todo ello y pueda decir, mira, realmente te entrego 10 por 30. Ahora, la cosa se complica cuando el inmueble tiene 5 vértices, porque la geometría común ya pasó a ser de lo común y para dos que solo saben medir y no calcular polígonos, y ya no sabrá si realmente lo que dice el título es lo que hay ahí en el terreno. Y mucho más si son mucho más vértices y si el inmueble es mucho más grande. Es casi imposible que otros actos materiales puedan mostrar que lo que se entrega es lo que dice el título. Seguramente. Es complejo esto. También unos dicen, bueno, los actos materiales se cumplen cuando yo saco los muebles y el que compra los mete. Bueno, pero eso no hacen a la posesión. En realidad hacen a la posesión, pero no hacen a la relación derecho con posesión. Y mucho más, escuchen lo que dice la última parte del artículo. Dice, los que no se suple con relación a tercero, por la mera declaración del que entrega de darla a quien la recibe, o de ésta recibirla. ¿Cuánta escritura habrán visto ustedes que en la última parte de la escritura dice, el escribano pone ahí, transmitente y adquirente aseguran que la tradición ya ocurrió, que no hubo problema? Bueno, esto es inválido, esto no hace a la tradición. Esta nota que está puesta en la escritura no produce ningún efecto con respecto a la entrega de la posesión. Y sigamos más adelante, porque con respecto a la entrega de la cosa, de la tradición, podemos seguir adelante con otro artículo. Por ejemplo, en 1913, concurrencia. Dice, no pueden concurrir sobre una cosa varias relaciones de poder de la misma especie que se excluyan entre sí. Por ejemplo, la posesión. No puede ocurrir sobre la misma cosa dos personas que pretendan la misma posesión. Y vamos más adelante. En 1926, relación de poder vacua. Para adquirir por tradición la posesión o la tenencia, la cosa debe estar libre de toda relación excluyente. Y ahí lo unamos con el anterior. Esto que está de palabra ya lo vamos a ver con dibujitos para que lo entendamos más. ¿Qué dice el artículo 8 de la ley 26.209? Dice, con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación de subsistencia siempre que hubiere caducado la vigencia. Comprendamos el concepto.
y comprendamos el concepto desde la definición de mensura para la constitución del estado parcelario y cómo ocurren las cosas después. Lafayette decía que, una definición de mensura decía que la mensura es aplicar el título al terreno, comparar la ubicación de este título con esta ubicación con la posesión ejercida y determinar lo que se tiene de más o de menos. Así decía Lafayette. ¿Cuándo lo hago a eso? ¿Cuándo aplico al terreno la mensura, el título, perdón, y lo comparo con cuando hago la mensura? Luego, de esta operación van a resultar 5 casos. Que el título coincida con la posesión ejercida, que me sobre, que tenga parte que me sobre, que me falte, que en el mismo caso, cuando aplico el título al terreno, me sobre en una parte y me falte en otra, y el quinto caso que no coincida, que es un título putativo, por ejemplo. ¿Qué se hizo con eso? Bueno, luego de muchísimas discusiones, nosotros, desde el punto de vista de la ciencia y de la técnica, parte que estudiamos la agrimensura, decimos que 2 personas que miden una misma cosa no llegan al mismo resultado, generalmente. Entonces, ¿cómo podemos decir que una cosa está bien medida? Y bueno, le aplicamos un concepto fundamental en la agrimensura que se llama tolerancia. Cuando 2 personas miden una misma cosa y están dentro de un parámetro establecido, podemos decir que está bien medida. Bueno, esto lo llevemos a la aplicación del título al terreno. Debimos aplicar tolerancia hasta cuando algo que me sobra puedo tolerarlo y decir que hay coincidencia entre la expresión del derecho literal que está en el título y lo que hay en el terreno. Cuando entra dentro de la tolerancia esa medición, nosotros podemos decir que el estado parcelario quedó constituido. Cuando me sobra de más, lo que tengo es otro tema de la agrimensura que se llama excedente y sobrante o faltante. Entonces, nosotros vamos a ver, el estado parcelario se constituye, cuando se constituye por mensura y queda constituido luego de que pasa todos los filtros por el organismo catastral, vamos ahí en el concepto que hay la tolerancia perfecta entre lo que expresa el título y lo que hay en el terreno. Entonces el estado parcelario quedó constituido. Ahora vamos a decir, desde el punto de vista de la agrimensura, se hacen mensuras desde el siglo XIX, ya en el derecho patrio. Y en aquella época se puede haber aplicado las mismas tolerancias y poder decir que el estado parcelario está constituido. Ahora, ¿qué ocurre en el tiempo con un inmueble que tuvo una determinación del estado parcelario, por ejemplo, en 1920? Y desde el punto de vista de la actividad humana, con ese inmueble pueden ocurrir 1000 cosas. Ese inmueble haber tenido en aquella época un encierro que coincidió con ese estado parcelario que determinó que la mensura sea registrada y luego haberle hecho otro encierro. Ahora, ¿cómo yo sé que ese otro encierro es coincidente con el estado parcelario que llevó a determinar el estado parcelario por algún acto de mensura? Y 80 años o 100 años después es imposible que lo sepa. Como ocurrieron 1000 cosas. Por ejemplo, que sobre él haya un electroducto, un acueducto, ya lo vamos a ver con dibujito a eso. Entonces por eso vino la verificación. Porque aquel acto, una vez que se constituye el acto de determinación del estado parcelario por un acto de mensura, en el tiempo con el inmueble pueden ocurrir 1000 cosas. ¿Y por qué ahora digo que hay una unión entre la verificación de subsistencia del estado parcelario y la tradición? Porque ¿qué decía el artículo? ¿Qué dice este artículo? El 8. Dice que los planos de mensura o el estado parcelario determinado por un plano de mensura tiene que tener un tipo de caducidad en el tiempo para que se lo verifique, porque seguramente la actividad del hombre hace que eso no persista en el tiempo.
A eso es lo que le llamamos verificación. ¿Qué es la verificación? Es a través de un trabajo de mensura o de un acto de mensura, como lo dice la ley, verificar si ese plano de mensura registrado en aquel tiempo subsiste hoy o no subsiste. Eso es la verificación. Y vamos a ver ejemplos. Vamos a suponer este loteo hecho en el año 1970. Plano registrado perfectamente. Del que resulta este inmueble, un inmueble de 10 por 30 que lo adquiero yo, el inmueble. Pero en realidad no lo adquiero para hacer mi casa, sino que yo lo adquiero porque justamente era una posibilidad de inversión, entonces lo adquirí el inmueble y lo tengo ahí en el tiempo. Estamos en 2019. Entonces hoy en 2019 viene un cliente y le vendo el inmueble. Si no habría verificación, si no habría acto de verificación, este inmueble llegó por plano de mensura al registro de la propiedad, utilizando una mala modalidad de los registros de la propiedad. Muchas veces se abrieron folios conforme al plano, hoy día lo decían ellas. Ustedes recuerden que el registro inscribe títulos. El derecho real de propiedad llega al registro ya constituido. De todos modos, hay miles de folios abiertos sin que haya título de ellos. Entonces esto está en el registro perfectamente, 10 por 30. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si el escribano pide un certificado de dominio para transferir, y le pedirá un certificado de dominio de un inmueble que dice 10 por 30. Y si pide un certificado catastral para transferir, Catastro les pedirá un certificado catastral que dice que el inmueble tiene 10 por 30. Pero ¿qué ocurrió en el medio? En el año 90, el lindero B compró ese inmueble, y sí tenía la necesidad de construir su casa ahí, en ese inmueble. Y construyó su casa ahí, y en el fondo construyó el quincho, pero lo construyó ahí. Ahí lo construyó el quincho. ¿Cuántas veces ocurre esto? Y infinidad de veces ocurre esto. Si yo no hiciese un acto de verificación para saber si esa mensura sigue existiendo hoy, tal como se hizo en los años 70, esto no podría determinarse. Es difícil de que adquirente y transmitente puedan llegar a saber que esto ocurre. ¿Y qué ocurre si la transmisión ocurre sin que haya verificación? ¿Qué ocurre? Va a ocurrir que, por título, el derecho real de dominio es 10 por 30. Por título transfiero 10 por 30. Pero el estado de posesión del inmueble no es 10 por 30. Es 1', 2', 3', 4'. Uno prima, 1, 2 y 2', transfiero el derecho por título, pero no transfiero la posesión. Porque la posesión la tiene el vecino. ¿Cómo me puedo enterar de esto? Y necesariamente a través del acto de la verificación, que es un acto posterior a la mensura. ¿Qué dice la ley? Que deben fijarse plazos razonables para que un estado parcelario caduque su vigencia y se verifique. ¿Y cómo podemos unir la verificación con respecto al otro concepto que hablábamos de que cada vez que opera la tradición debe hacerse por actos materiales? Y bueno, me están llevando a decir, ¿y cómo puede hacer para que se cumpla el concepto de la tradición de la ocupación vacua? ¿Cómo lo puedo mostrar? Y necesariamente a través de un acto de verificación. Y esto lleva a que necesariamente los plazos que se pongan de caducidad de la determinación del estado parcelario sean cortos en el tiempo. Porque todo esto va a contribuir a la seguridad jurídica. Aquella persona que me compraba el inmueble creyendo que me compraba un inmueble de 10 por 30 y que iba a hacer un proyecto en un inmueble de 10 por 30, resulta que para poder desarrollar ese proyecto tiene un conflicto con el vecino, con B.
Y ahí hablamos de la otra relación que decíamos, ¿a qué va la publicidad inmobiliaria? ¿Qué otro fin persigue? Persigue el de promover el saneamiento de títulos, porque acá hay un conflicto con respecto a el derecho real que está establecido en el título y el hecho posesorio que tengo en el terreno. Y para resolverlo, para que ese título quede saneado, habrán un montón de caminos. Que yo le venda a B la fracción que me tiene ocupada, vendría a ser una. Que B me prescriba, vendría a ser otra. Pero siempre el objetivo va a ser el mismo, sanear los títulos. Ahí sanearé yo mi título y saneará B su título, porque B, ¿qué tiene? Por título tiene el inmueble que llega como lindero hasta a 1x2, tiene título y posesión, pero de 1 a 1', de 2 a 2', tiene solo posesión y no tiene título. Entonces la unión de esos dos elementos, a través de una prescripción o a través de una compra, de una donación en pago, de las 1000 formas en que hay en que uno pueda transmitir un inmueble, y acá pudiésemos hablar del anexamiento, de la subdivisión para anexamiento, que habla Bella también, y resolver este problema, pero de cualquiera de esas formas sanear. ¿Qué persigue la publicidad inmobiliaria aparte de la seguridad jurídica en el tráfico y de la protección del crédito? El saneamiento de títulos. ¿Y qué herramientas deben jugar para que eso ocurra? Necesariamente el sistema creado por Vélez de título y modo, pero también la verificación. Porque la verificación es el soporte de la tradición. Hasta la hora no había ningún elemento que le dé valor a ese elemento constitutivo de la transmisión de los derechos reales, que es el modo, que es la tradición. Nada, simplemente las palabras que dicen ahí, que el que entrega por acto material, entregue lo que tiene por derecho y el otro que lo reciba. Hoy día la verificación vino a llenar ese vacío. Entonces, ¿qué hace la verificación? Contribuye a la seguridad jurídica. Y luego hablemos, invasión al lindero. Exactamente, por título tengo eso, pero yo le di la plata a un arquitecto que no llevó elementos para medir y me hizo la pared de encerramiento por allá, y de esto tengo título y posesión, y de aquello tengo posesión y no tengo título, y luego deberé ir por el saneamiento. ¿Y para qué vamos a ir con otras cosas, con otros derechos reales? Por ejemplo, un electroducto, que es un derecho real, la servidumbre es un derecho real. A ver, en la mayoría de las veces no están representadas ni en los planos ni en los títulos. ¿Qué hace la verificación? Si yo determiné el estado parcelario en el año 70 y el electroducto se construyó en el año 90 y no se hizo la liberación de traza ni la constitución del derecho real de servidumbre, cuando yo vaya a catastro a que me pida un certificado catastral, me pedirá un certificado catastral sin que esté el electroducto. Y cuando se inscribe ese título en el registro de la propiedad, con ese certificado catastral que hoy por la ley de catastro debe tener el registro de la propiedad para inscribir ese título en mano, y dirá que no hay electroducto. ¿Qué hace la verificación? Y con plazos cortos resuelve estos problemas, muestra esto, porque el agrimensor que vaya a constatar la constitución del estado parcelario ese hecho en el año 1970, hoy va a ver que hay un electroducto y es potestad de ese agrimensor determinarlo al electroducto para que se constituya el derecho real en su determinado momento de servidumbre y para que se muestre, para que el que adquiere ese inmueble en la mesa del escribano, cuando está pactando el negocio jurídico con plano a la vista, esté viendo que el inmueble que dice que tiene esas dimensiones, también tiene un electroducto adentro y que no está constituida la servidumbre. ¿Cómo eso ayuda a la seguridad jurídica? Necesariamente ayuda a la seguridad jurídica a la verificación. Lo mismo hablemos con un acueducto, o lo mismo hablemos con las restricciones al dominio, que claramente ellas mostraban cómo las restricciones al dominio deben figurar en el folio real. Ahora, ¿cómo hago para llevarlas al folio real, a las restricciones al dominio que ocurrieron después que el estado parcelario se determine? Necesariamente yo las voy a poder mostrar a través de un acto de verificación, que después se reflejarán en el certificado catastral. Nueva línea de Rivera,
acá la invasión de un río sobre un inmueble, el estado de posesión seguramente no va a ser el mismo que establece el título. ¿Cómo lo hago? A través de la verificación. Conclusión. La Ley Nacional de Catastro, puesta plenamente en vigencia, será para la sociedad un recaudo que haga el valor seguridad jurídica. La seguridad jurídica como un valor. El bien que uno compra tiene un valor fundamental. La plata que uno gasta para comprar ese bien tiene un valor fundamental. Entonces el Estado tiene que otorgarme las garantías necesarias para saber que ese inmueble es conforme lo dice ese título y que no tiene ninguna otra vicisitud. A través de la puesta en vigencia de la ley nosotros lograremos esto. Es un eslabón en la protección del crédito. Necesariamente es un eslabón en la protección de un crédito. Porque, fundamentalmente de los hipotecarios, porque el objeto del derecho real de hipoteca es el inmueble. Pero el inmueble, como existe el inmueble, porque si el inmueble tiene alguna vicisitud que le baja el valor, y seguramente el crédito no estará protegido. ¿Cómo lo muestro? Y lo muestro a través de la determinación del estado parcelario y de la verificación de su subsistencia después, cuando se constituye ese crédito, porque el crédito, la determinación del estado parcelario puede haber ocurrido en el año 80 y el crédito haberlo adquirido en los años 2019. Y ese inmueble puede que no tenga las mismas condiciones, ni lo que tiene como límite, ni lo que hay adentro. Y por último, un promotor del saneamiento y convalidación de los títulos, como lo vimos en este aspecto. Bueno, espero haber hablado rápido y que sea corto para no aburrir. Muchas gracias por el tema. Bueno, gracias Jorge. Tres cositas. Alguien en el baño de damas se olvidó la llave. Cuando se fijen, si alguien es de alguien, está acá. Segundo, ¿alguien le quiere hacer alguna consulta a Jorge? Espera que te alcance un micrófono. Buen día. Yo tuve el caso de la venta de un lote que tenía una restricción por un electroducto, 7 metros de restricción. No figuraba en el plano municipal, no figuraba en catastro, solamente en APE, en el APE. ¿Sí? Obviamente que en la escribanía tampoco, porque todo estaba bien, pero bueno, la carta de documento me la enviaron a mí. Sí. Bueno, le quería contar al respecto, una anécdota al respecto. Yo tengo un amigo que compró un lote en la zona alta de la ciudad de Catamarca. Catamarca está en la ladera de la montaña, la zona alta tiene mucho valor, de un loteo de vieja data. Entonces tiene plata, contrató un arquitecto para que le haga un hermoso proyecto. El proyecto tenía un garage subterráneo. Entonces, cuando alquila las maquinitas para empezar a cavar el garage subterráneo, y cuando comienza a cavar, se dio con una colectora máxima de cloaca que pasaba por la mitad del inmueble. Si hubiese habido verificación de subsistencia del estado parcelario en el momento que eso ocurrió, el agrimensor hubiese sido el responsable de marcarlo o no, porque como bien dice la ley, debe ser hecha por agrimensor, por profesional que tenga en incumbencia la agrimensura. La carta de documento la recibió usted. En realidad, usted no es responsable de que la ley no se aplique, porque si la ley se aplicase, ese estado parcelario debió haber sido verificado y en la verificación el agrimensor tenía todas las potestades para mostrar ese electroducto que luego en la mesa de negocio el adquirente hubiese estado viendo que eso ocurría y haber tomado las determinaciones
al respecto, comprarlo o no comprarlo, por el impedimento que le pone, en este caso por el impedimento que le ponía en la cloaca. Por eso hablamos de que la verificación de subsistencia del estado parcelario lo que hace es preventor, previene las circunstancias que van a ocurrir después de que uno adquiere un inmueble. Lo que sucede es que eso era un loteo ¿Sí? En el caso de este también. Relativamente nuevo, y Sí. el agrimensor no lo había puesto. Bueno, ahí, a ver, en la determinación del estado parcelario conforme a la normativa, no la conozco la normativa, pero es menester de todo agrimensor relevar todos los hechos existentes en el terreno. Por eso es el plano, es la aplicación del título al terreno. Y en él se representan, así como vimos en el artículo 5 de la Ley Nacional de Catastro, todos los elementos que hagan, no tan solo al perímetro del inmueble, sino a lo que tiene adentro, como los elementos no esenciales. ¿Está bien? Debió haberlo hecho. Entonces ahí, bueno, también los planos de mensura muchas veces tienen algún bemol por no actuar en forma cabal desde el punto de vista de la profesión que uno ejerce. No, yo... En todos los órdenes ocurre Gracias. eso. ¿Sí? Ahí voy. Espera que le llevo el micrófono. ¿Está bien? Ah, bueno. Vos calificás. Vos sos de la academia, presidente mío. En el caso del edificio de 12 pisos que se derrumbó en Buenos Aires, Sí. que abajo corre un arroyo, Oh. hay, hay un montón de inmuebles, además afectados o en riesgo. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene el Estado o los que vendieron los departamentos? Perfecto. Yo creo que la ley 26.209 persigue el concepto de la seguridad jurídica en ese aspecto. Y ahí cuando dejó librado los plazos que uno le ponga a la verificación de la constitución del estado parcelario, creo que apuntó a esas cosas. Cuando hay un profesional que con la correspondiente incumbencia para ir al terreno previo a que ocurra una transferencia, en este caso no es esa porque ya el edificio existía, pero lo que persigue en este caso la ley de catastro es eso, es decir, tratar de darle seguridad al que adquiere de saber en el momento preciso del acto del negocio qué es lo que está ocurriendo con el inmueble, cosa que ocurre en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con la cédula parcelaria que ellos tienen. ¿Qué saben ellos? ¿Cómo se encuentra el inmueble hoy? ¿Qué es lo que pretendería toda la sociedad cuando va a hacer un semejante gasto en la compra de un inmueble? Entonces a ver, desde el principio de la charla, nosotros hicimos hincapié en qué cosa, que seguramente el Estado le interesa saber qué ocurre en estas situaciones que ocurren entre los particulares. No pueden quedar libradas al azar como la libró Vélez Arfield, por ejemplo, en que mandó a que esas transferencias solo queden plasmadas a la vista del escribano que daba fe de la existencia de esas dos personas que realizaban en ese negocio. Toda la sociedad debe saber qué ocurre con ese acto, porque ese objeto de los derechos reales no es una isla. Ese objeto está rodeado de otros objetos que le pertenecen a otras personas. Y cuando yo toco un límite de ese inmueble, lo corro más allá o lo corro más acá, lo que estoy haciendo es producir un conflicto en la sociedad. Por eso decimos que la actuación del agrimensor a través de la aplicación de la ley 26.209 lo que promueve es justamente que no haya conflictividad con respecto a la tenencia de los inmuebles. Creo que el Estado en ese aspecto, con respecto a la ley 26.209, cumplió su misión con darnos una ley. Alguna vez le decían a Luca, bueno, acá tiene la Ley Nacional de Catastro. Ahora lo que tienen que hacerle es que la gente la conozca. Y para que la gente la conozca hay que ponerla en vigencia. Si no la ponemos en vigencia, la gente no la va a conocer. Y luego que la pongamos en vigencia, vamos a conocer de sus bondades, de esa seguridad jurídica que va a tener el adquirente seguramente.